Una mirada a Arroyo Cabral y la zona. Semanario Cabralense, la revista informativa. Charlamos con Juan Alcalino, ex intendente y uno de los referentes de la historia del Club Rivadavia. Nos contó sobre los logros del club y también realiza un panorama y análisis sobre el presente de la institución. Realmente hay dos etapas muy definidas, ¿no? Primero es la creación del club como club. Es decir, en las primeras décadas del 1900, del siglo XX, se produce el desarrollo del fútbol como deporte popular y un señor, Roque Moisés Hillar, que es un tío mío, que vivían en Villa María, tenían las actividades allí, abren una sucursal en Arroyo Cabral, él ahí jugaba para el Club Sarmiento, en ese momento se llamaba Instituto Sarmiento, algo así. Y cuando viene acá se reúne con los muchachos de la edad de él y empiezan a querer hacer un equipo de fútbol y entonces forman un club que se llama Arroyo Cabral en el año 1913. Ese club tiene poca vida, enseguida no se llevan bien entre ellos y en el 14 se forma un club que se llama Juventud Unida. Dura 3 años, practican, juegan con los pueblos vecinos, hasta que el 27 de abril del 17 se forma el Club Rivadavia. Y el Club Rivadavia empieza sigue, juega, en el 28 ya participa en la Liga Villamariense de Fútbol. Es decir, no dura mucho tiempo allí porque las dificultades de la época, la falta de recursos, la distancia que sin ser grande eran difíciles para cubrir, por lo menos me sabían contar que iban a los pueblos vecinos a jugar campeonatos, iban en sulky, claro, en breque, en ese momento, sí, en medios de movilidad muy precarios, ¿no es cierto? Sí, eso hacía que realmente se dificultara. Pero Rivadavia persiste, sigue, se estabiliza y tiene su primer momento importante en el año 1937, donde logra la personería jurídica. Mediante un decreto de la provincia de Córdoba, durante la gobernación del doctor Amadeo Sabatini, con la firma del Castillo, le conceden la personería jurídica al Club Rivadavia en esa época. Y un año después ya compran el terreno. Hasta ese momento el club era paria, andaba de un lugar a otro, hacían una cancha de fútbol donde le prestaban un terreno. Y allí una señora, que lo que fue después el Progreso, que era doña María Tornatore de Puxedo, era dueña de toda esa manzana, y le vende a la Sociedad Italiana una parte, a la Cooperativa Agrícola Ganadera y al Club Rivadavia 2.400 metros, donde en esa fecha se formaliza la compra del terreno. En realidad fue una donación, no fue una compra, pero a los efectos legales se puso el valor de $1 el metro cuadrado, como para materializarlo, si no habría que hacer trámites más complejos. Bueno, así todo el club ya tiene allí su sede, ¿no es cierto? No la sede, sino tiene el terreno. En ese terreno empieza a construirse la cancha de básquet. Hay unas publicaciones de Villa María, El Eco, hay unas revistitas que mencionan Rivadavia construyó una cancha de básquet, dice, con piso de mosaico y luz eléctrica, como decir una novedad para la época, porque después yo cuando fui jugador, y muchos años después, en Almagro todavía, la cancha era de tierra. Claro. ¿En qué año era eso, Juan? Y eso ocurrió allá en la década del 30. La cancha de básquet se construye en la cancha vieja, no es la que tenemos ahora. Y también se construyen 2 canchas de bocha. Allí empieza a completarse eso. Después de la cancha de básquet con luz eléctrica y la cancha, porque el básquet ya se practicaba antes, pero eran, es decir, así algunos que practicaban, armaban un tablero en cualquier lado con cancha de tierra, ¿no es cierto? Pero aquí empieza el básquet en serio. En el año 44 se construyen también 2 canchas de tenis. Al lado de la cancha de básquet, donde está ahora la cancha de básquet actual,
se construyen 2 canchas de tenis de piso de ladrillo, donde en su momento mucha gente jugaba, jugaba en equipo de Córdoba, con gente de Ticino, que también practicaba el tenis, y eran tanto hombres como mujeres, y bueno, para un pueblo de aquella época que había tan pocas actividades, ¿no es cierto? Era un punto de encuentro, digamos. Claro, recreativa, entonces iban los matrimonios, jugaban. Pero en un momento determinado el tenis, esa gente empezó, el paso de los años corre para todos, para ellos también, y no había una juventud que siguiera esto, y porque además el tenis en ese momento para la juventud era un deporte caro. Claro. Entonces se abandona, se deja el tenis, y ya en el año 44, 45, por allí, en el lugar donde estaba la cancha de tenis se hace la nueva cancha de básquet. ¿Que es la que está ahora? Es la que está ahora. Y donde estaba la cancha de básquet, años después, se hace la pileta de natación y se compra un anexo a la Casa María T. de Puxedo, una ampliación del terreno para completar con todo esto. Y también, más o menos en este tiempo en que se hace la pileta, que debe ser por los años 70 por ahí, se compra 1 hectárea de terreno y se hace la cancha de fútbol. Eso bajo la presidencia un señor Dacilio Bocio, que después es necesario cercarla, y bueno, es la cancha está ahora ubicada, que todavía tiene el Club Rivadavia. En el año 74, en el fútbol, nosotros ganamos el primer campeonato en la Liga Villamariense de fútbol. Prácticamente eran casi todos jugadores locales, con el aporte de un chico Moreno, un arquero de Villanueva, que era muy buen arquero, y traíamos a un chico Díaz de Pasco, que también era bueno. ¿Usted jugaba en ese momento? Ya no. ¿Y usted cuando jugó, qué tocó jugar en...? El fútbol nuestro, empezamos yo me adelanté en esto porque empezamos a armar el fútbol porque se había dejado, el fútbol se había abandonado, después de esos comienzos, de sus inicios, el fútbol se abandonó. Y nosotros los jóvenes, los muchachitos, hicimos un equipo y ingresamos en la Liga de Ticino, una liga independiente. Allí jugamos por allí por el 45, el 50. Ya después de la Liga de Ticino entramos en la Liga General Dehesa, de General Cabrera, sí, que era una liga independiente también, en el año 60. Y en el año 66 ingresamos a la Liga Villamariense nuevamente. Jugando en ese momento, para ingresar tenías que había 2 divisiones, la primera y el ascenso, las reservas, ¿no es cierto? Uh-huh. Entramos en la segunda categoría y al año ese mismo año se hace un campeonato nocturno y el premio era ascender a primera división y lo gana Rivadavia, así que en el año 66 ya estábamos jugando en primera división y en el 74 ganamos el primer campeonato. Después de eso, muchos jugadores se desanimaron, aún siendo jóvenes dejaron de jugar, entonces entramos en un declive, que recién se recupera en el año 91, el 95, que es la época más brillante del fútbol de Rivadavia. En esos 5 años salimos 3 veces campeones de la Liga Villamariense, una subcampeón y una tercera. Es decir, nosotros hicimos el club, los mayores nuestros hicieron el club. La juventud que vino encontró la pileta, la cancha de básquet, la cancha de fútbol, la sede social, los baños, los vestuarios, calefactores, termotanques. Es decir, cuando jugamos nosotros no había nada de eso. Entonces no valoro lo que había. Tantos años de lucha han generado una división entre Colón y Rivadavia que es más poderosa que la política, la religiosa, de cualquier otra lo arreglamos, pero Colón y Rivadavia no. Es decir, vos podés cambiar de novia, podés cambiar de religión, podés cambiar, pero no de club.